la presencia de Dios en esta mañana. Y nos ubicamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20. Hoy continuamos escudriñando los versículos 25 al 28. Y tenemos un título hoy, algo ¿qué nos ofrece Dios cuando le servimos? ¿Qué nos ofrece el Señor por nuestro servicio? Y vamos a ver qué nos habla el Señor. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor, nos ponemos de pie. Saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan en los diferentes puntos de la tierra. Le damos la bienvenida a los que nos ven también. Padre, tú que estás en los cielos, permite Dios que tu palabra hoy, Señor, sea derramada como agua fresca sobre nuestras vidas. Extiende tu mano de amor y de gracia, Señor, y enséñanos, Señor, a ser guiados por tu verdad, por tu justicia, por tu amor, Padre eterno. Revélanos, Señor, hoy lo que tú sabes que necesitamos. Habla nuestra vida. Consiéntenos, abrázanos como buen Padre que eres, Padre eterno. Enséñanos a ir por el camino de la justicia y de la verdad, siempre para guiar nuestra vida, Dios, y no desviarnos del camino que tú tienes como propósito, Dios, para que un día podamos llegar nuevamente junto a ti, donde nos diste la bendición y de la donde salimos, Señor. Padre, gracias, Señor, por hablarnos este día, que esta palabra, Señor, la bendición del Padre, en la gracia del Hijo y bajo la revelación del Espíritu Santo de Dios. Mateo capítulo 20, verso 25 al 28 dice: Entonces Jesús llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas. Sí, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse. Todos allá, incluso los que nos ven y los que nos escuchan, les recomiendo que tomemos la escritura y siempre nos aseguremos de que estamos siendo guiados por la palabra de Dios. Que sea Dios quien nos hable en esta mañana. Así que nos vamos a ubicar ya, entonces todos en la palabra. ¿Qué exige y qué nos ofrece Dios si nos disponemos a servirle? Y es importante esto porque pocas veces nosotros disponemos nuestro corazón para servir, disponemos nuestro corazón para otras cosas, pero para servirle a Dios no. Y la única manera en que nosotros podamos recibir bendición de alimento, bendición económica y bendición de salud es cuando le servimos al Señor. Dios quiere recompensarnos, como cuando nosotros trabajamos en una empresa nos recompensan con un salario por nuestro servicio. Así también Dios nos recompensa con provisión cuando le servimos a Él. Provisión espiritual, provisión económica, provisión de salud. Y a nadie nos gusta estar enfermos, ¿verdad? Todos queremos estar sanos. Y bueno, si así es, entonces tenemos que venir a servirle a Dios en lo que podemos. Dios no nos exige nada, nos da 7 días a la semana y de esos 7 días nos pide apenas horas para que le demostremos a Él que realmente somos agradecidos. Llama aquí a sus discípulos y les
hace una advertencia, porque generalmente cada que nosotros queremos servir, queremos estar en lugares altos, ser reconocidos por otros hombres. Y es lo que quiso la madre de dos de sus discípulos decirle a Jesús, que quería que los pusiera a la derecha y a la izquierda. Pero Jesús les dice, esto solamente lo aspiran aquellos gobernantes terrenales, impíos, incrédulos, inconversos, que buscan solamente su propia gloria. Pero nosotros tenemos que buscar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios solamente la buscamos en su servicio, cuando le servimos al Señor. Dice, el Hijo del Hombre vino y fue ejemplo de eso para nosotros. Cristo vino a servir, y Él lo deja ahí claro. Vino a servir, no para que le sirviera. Y esto es una cosa que nosotros tenemos que tener clara, porque a veces como cristianos vamos a hacer alguna visita a cierto lugar y esperamos es que nos sirvan, pero nosotros no servimos. Y qué bueno que uno pueda llegar a un lugar a ofrecer el servicio en lo que uno pueda hacer, en lo que vea que es necesario hacer. No podemos dar nuestro servicio tampoco por interés o por presión. Tal vez nos presionan a servir, no, eso tiene que nacer de mi corazón. La ofrenda que yo le doy a Dios, cualquiera que sea, es la que nace de aquí del corazón, no la que me obligan a hacer. Por eso el Señor colocó los diezmos voluntarios a partir de la gracia, porque es que deben nacer del corazón, no de lo que me obligan a hacer. En la ley era una obligación, en la gracia es una voluntad. Entonces, por eso Dios quiere y valora el servicio a Él cuando lo hacemos de voluntad propia. Dios desea que sirvas en agradecimiento por lo que Él ha hecho por ti. No lo hagas por otra cosa. No lo hagas pensando en cuánto le van a reconocer o cuánto le van a dar económicamente. Hazlo por gratitud a Dios. Piensa en servirle al Señor por gratitud. ¿Gratitud por qué? Por lo que le está pidiendo, no, por lo que ya le dio. Porque tienes una familia, porque tienes un salud, porque tienes un techo, porque tienes vestido, porque tienes alimento. Por eso nomás tenemos que agradecerle a Dios, que es mucho en sí lo que Él hace por nosotros. Entonces, si crees que Él te creó, te salvó y te llevará al cielo, debes agradecerle al Señor. Eso es darlo por hecho, porque además Él, cuando le servimos, nos ayuda a enderezar nuestro camino cuando está torcido. La gratitud es el mejor motivador para servir en algo, cuando uno está agradecido por algo. Alguna vez nosotros con nuestros hermanos aquí en la tierra hacen mucho por nosotros, entonces cuando vamos a visitarlos o nos encontramos con ellos, le mostramos gratitud porque han llegado en un momento en que los necesitábamos. Pero Dios siempre está en el momento en que lo necesitamos, siempre está ahí. Cada que lo necesitamos, Él está ahí. Nunca nos deja solos. Según a los Corintios 9:7 dice, cada uno no por obligación, dice, como propuso en su corazón. Pero ¿cómo lo tiene que hacer? No con tristeza ni por necesidad. Es que le voy a servir a Dios porque tengo una necesidad. No. Hágalo por gratitud, porque Dios ama al que da con alegría. Dios ama al dador alegre. Así que servir debe ser uno de nuestros propósitos de la vida o en la vida. Marcos capítulo 8, verso 35 nos enseña, porque todo el que quiera, salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Entonces, dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá.
Tal vez yo no le sirvo al Señor por temor a que el exceso de trabajo o algo me pueda enfermar. No, hazlo, porque tú tienes un médico al lado. Tú tienes alguien que te da la fortaleza y el amor para hacerlo. Tal vez un día no puedas dormir de pensar en todas las cosas y compromisos que tienes. Pero hay una cosa que no te deja dormir y es tratar de hacer las cosas perfectas para Dios. Lo mejor. Pero no te preocupes, Él siempre va a estar ahí para darle la fuerza. Servir debe ser uno de nuestros propósitos en la vida. Eso debe ser. ¿A qué vengo? A comer, a dormir, a vestirme, tal vez a cumplir con las responsabilidades de una familia. No solamente a eso vine. Yo tengo que venir a ser agradecido con el que me formó en el vientre de mi madre y que me dio el regalo de poder conocer su creación, este mundo. Tengo que ser agradecido con él. Y si es así, entonces debo dar algo para él. Y es servir en lo que Dios me permita hacer. Yo siempre les he dicho estos días que Dios nos está hablando de esto. Y es, ¿cómo descubro que tengo dones si no le sirvo al Señor? ¿Cómo sé cuáles son mis dones si no le sirvo al Señor? Solamente en el servicio puedes darte cuenta de que tienes dones. ¿Alguna persona alguna vez entró a una tipografía a trabajar y era solamente mensajero y aseador del lugar, oficios varios? Pero un día, la persona de dibujo técnico no llegó a la empresa, se le ha presentado un accidente y el dueño de la empresa tenía una urgencia de entregar un trabajo y aquella tenía que dibujar esa parte, hacer el esquema de eso para poder sacar el logo de una empresa. Y entonces él angustiado dijo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿A quién le digo? Y el muchacho que hacía aseo dijo, pues yo sé dibujar, si quiere le ayudo. Dijo, tome, y se puso le enseñó, le explicó y el muchacho se puso a hacerlo y descubrió ese día, no el dueño de la empresa, el muchacho que tenía ese don del dibujo. ¿Por qué? Porque estaba trabajando y en el trabajo le dieron la oportunidad, hubo la necesidad de hacerlo y él se dio cuenta que tenía ese talento. Y de ahí en adelante empezaron a prepararlo a él e incluso le pagaron hasta sus estudios y hoy en día es un gran profesional en esa área. ¿Pero cómo? Porque descubrió su talento. ¿Cómo lo descubrió? Sirviendo, trabajando en lo mismo, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Dios quiere que nosotros veamos que en nosotros hay talentos. Esos talentos fueron la bendición que nos dio en Cristo Jesús allá en lugares celestiales, antes de la fundación del mundo. Y eso los traemos con nosotros, pero no los hemos descubierto. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a servirle al Señor. Es a través del ejercer el trabajo para Cristo que nosotros descubrimos los dones y talentos. Gloria a Jesús. Así que, ¿cuál es tu don y cuál es tu talento? Tienes que descubrirlo, ¿verdad? Tienes que descubrir tu don y tu talento. Tienes que saber que si vienes a Cristo y vas a perder tu vida por causa de Él, te va a gozar. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué bueno que nosotros pensemos de esa manera. Siempre estemos dispuestos para que cuando el Señor venga y si tenemos que partir, partimos ese día. No hay problema, lo vamos a hacer. Hasta que no aprendamos a servir, no estamos en el ejercicio de servir o en el ejército de Dios. Dios está conformando su ejército. Un día vamos a tener que guerrear quienes estamos en Cristo contra las huestes de maldad.
Cuando el Señor venga y haga el gran Armagedón allá, nosotros vamos a estar ahí en ese ejército, si es que decidimos prepararnos con el Señor. Porque Dios no va a poner ni va a llevar allí un soldado mal preparado. Tiene que estar bien preparado. Nuestras armas no son carnales, sino que dice que son poderosas en Dios para vencer fortalezas. Y ese es el ejército que Dios está preparando en este tiempo. Por eso, ¿serás un soldado del ejército de Dios o solamente serás un aspirante a soldado? Hay muchos aspirantes a soldados, pero nunca son soldados. Y yo puedo ser un aspirante si voy a la iglesia y siempre leo la palabra y oro al Señor y canto al Señor, pero no hago nada para Él, no me preparo para Él, no me preparo para Él. Entonces, yo no quiero ser un aspirante, quiero ser un soldado del Señor. Hebreos capítulo 6, verso 1. ¿Qué dice? Por tanto, dejando ya los rudimentos de las doctrinas de Cristo, son nuestros primeros discipulados. Y dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. No vamos a seguir ahí toda la vida sentados solamente que conocí a Cristo, sigo a Cristo y voy a la iglesia. No, dice la palabra que tenemos que dejar ya estos rudimentos y avanzar hacia adelante, tener más sabiduría, llenarnos, armarnos de las armas del Señor y prepararnos para el ejército que Dios un día va a necesitar. Entonces, tenemos que dejar eso de los primeros. Qué bonito, ese primer amor es muy hermoso y nunca debemos dejarlo, pero debemos madurar en él. No podemos quedarnos como niños toda la vida, tenemos que madurar, crecer. ¿Qué te ganas la vida? ¿O con qué te ganas la vida que recibes? ¿Cómo te la ganas? Porque Dios te da la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? No, es que es por mi intelecto, por mis capacidades. Pero así no construyes una vida futura, así construyes una vida temporal. Porque Dios te ha dado una vida. Segunda de Crónicas, capítulo 31, verso 21, dice, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo ¿cómo? ¿Cómo tenemos que hacer entonces? Buscar a Dios de todo corazón. Y eso significa servirle a Él, amarlo a Él, demostrarle nuestro servicio de esa manera. Buscarlo de todo corazón. ¿Y qué pasa cuando lo buscamos de todo corazón? ¿Qué dice ahí? Fue prosperado, ¿verdad? Si buscamos a Dios de todo corazón, seremos prosperados. Pero a veces queremos que Dios arregle nuestras cosas. A veces queremos que Dios cambie mi hijo, mi hija, que haga un milagro en mis nietos, en yo no sé en quién, pero no le servimos a Dios. Nos preferimos irnos al gimnasio, preferimos irnos a pasear ese día que tenemos nuestros compromisos con Dios. Preferimos irnos a la visita familiar, cambiar nuestra relación con Dios por una relación social. Esto lo preferimos, la novia, el novio. Nuestra relación social es más importante entonces que nuestra relación con Dios, pero queremos que Dios cambie nuestra vida, queremos que Dios haga un milagro. Y entonces nos quedamos llorando y diciendo, Señor, pero es que tú no actúas, Señor, mira a mi hijo, mira a mi nieto, mira a mi mamá, mira a mi esposo, quien sea. Y nos quedamos llorando toda la vida, pero no actuamos. Muéstrame tu fe por tus obras. Dice la palabra, yo te mostraré mi fe con obras.
Entonces, tenemos que parar ahí ya, dejar de lloriquear y estar ahí diciéndole al Señor por qué, y más bien decirle al Señor cuál es el propósito que tenemos con Él. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros? ¿Cuál será el propósito? ¿Por qué me trajo Dios a una relación con Él? No a una religión, a una relación con Él. ¿Por qué me trajo Dios? ¿Por qué un día iba pasando y se me dio por entrar a una iglesia y a partir de ahí algo siento en mi corazón y es seguir, buscar a ese Dios que me encontré en esa iglesia? ¿Por qué será? Porque hay un propósito en Dios. Hay un propósito en Dios. Y el servir te hace más acercarte a una relación con Jesús, porque sientes un compromiso de amor con Él. ¿Quieres buscarte una Biblia mejor? ¿Quieres encontrarte algo mejor? ¿Quieres escudriñar y buscar exactamente a quién le sirves? Es lo que Dios hace. Mateo capítulo 20, verso 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, si nosotros tenemos el pensamiento que vamos a servir a Dios para que los hombres nos reconozcan, pues estamos mal, estamos por el camino equivocado. Vamos a servirle a Dios para que Dios reconozca nuestro servicio. Y tal vez no lo veamos aquí en la tierra, pero lo vamos a ver cuando lleguemos junto a Él. Entonces, si no te comprometes en gratitud a servir a los demás, nunca alcanzarás la madurez espiritual. De hecho, serás un bebé espiritual toda tu vida. ¿Cuántos? Hay siquiera un 60% de la iglesia verdadera que son bebés espirituales, porque les da pereza ir a un discipulado, porque no quieren edificarse, porque solamente quieren ir el domingo, son cristianos dominicales nomás. Y ya, y creen que su relación es excelente con Dios. Pero no es así. Dios no nos pide, no queremos quedarnos Dios no nos pide que nos quedemos como bebés espirituales. Dios quiere que avancemos la carrera. Hebreos capítulo 5, versos 13 y 14. Dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de ¿qué? Del bien y del mal. Entonces a veces decimos, no es que yo tengo el discernimiento. ¿Y cuál es el discernimiento? No, que cuando yo entro a un lugar y eso está como feo, siento como una pesadez ahí adentro y como que me siento mal, o hablo con una persona que es como X o Y forma, entonces siento que esa persona es así. O cuando va a pasar algo, entonces yo tengo el discernimiento de que va a pasar y pasa. Eso no es discernimiento, mi hermano. Por lo menos no es el que el Señor enseña. Eso es un sentimiento humano que nace con uno, pero eso no es un discernimiento. Discernimiento lo dice aquí la palabra muy claro, y es el que es ejercitado en la palabra para conocer el bien y el mal, ¿sí? Y a través de la palabra sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, y sabe qué es lo que pasa en ese momento. La iglesia no está teniendo discernimiento, y entonces viene el palabrero, viene el motivador, viene todo aquel que les ofrece una serie de cosas, y ¿qué hace? Lo sigue porque no hay discernimiento, no sabe la base fundamental de la palabra del Señor, no sabe cuál es, no sabe cuál es la verdad, no sabe qué es el bien y el mal. Y yo siempre, algo que les digo, no solamente aquí, sino a través de la radio, es: ¿estás seguro que te estás congregando en el lugar correcto? Y podrá decirme, creo que sí. Entonces revisa Eclesiastés 12:13. Y ahí
el Señor te demuestra si estás en el lugar correcto, si estás en el lugar correcto. Ahí estás en el lugar correcto. Si el lugar donde te congregas está de acuerdo a esa palabra, estás en el lugar correcto. Eso es discernir lo que es lo bueno y lo que es malo. Primero a los Corintios, capítulo 15, verso 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, o no es vano, sí, en vano, no es en vano. ¿Qué dice? Si tú le sirves al Señor, eso no es en vano, pero es que no me están dando un salario. Dios sí se lo está dando y no te has dado cuenta. Tal vez tú dices, pero es que he tenido que sufrir mucho, pero es que he estado en una crisis toda mi vida, llevo ya años en esa crisis, y lo que no te has dado cuenta es que Dios te ha dado alimento, Dios te ha dado techo, Dios te ha mantenido con salud. Dios ha suplido lo de sus hijos e hijas, nietos, familia. Lo ha hecho, ¿no te has dado cuenta de eso? Y eso es mayor bendición que si tú tuvieras amontonar riquezas y vivir cómodamente. Dios te va a dejar avergonzado. La verdadera grandeza en Dios proviene del servicio a Él, no de vivir para uno mismo, no. Las personas reconocidas por Dios y los hombres reconocidos son aquellos que sirven. Tú no puedes ser reconocido cuando no sirves a Dios. No sirves a Dios. Ahora es reconocido ¿por qué? Porque tiene sus sentidos, dice ahí lo acabamos de leer, la palabra, dice, tiene sus sentidos ejercitados, ¿dónde? En el bien y el mal, porque tienes conocimiento de la verdad. Entonces, Dios nos enseña que la verdadera grandeza está en el servir. Mateo capítulo 20, verso 26 al 27. Dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Qué soy yo para ustedes? El siervo, ¿cierto? Eso soy yo para ustedes. Entonces, a eso nos llama el Señor. A todos nos llama de la misma manera. Y Él fue ejemplo de eso. Dios protege a quienes deciden entregar su vida al servicio de su reino. Y miren lo que dice Isaías 54, 17, porque a veces usamos esta palabra ligeramente y entonces decimos cuando vamos a salir de la casa o vamos a salir a algún lugar y decimos esta palabra. Y somos rápidos y decimos, ningún arma forjada prosperará contra mí, y condenará toda lengua que se levante contra mí en ti en juicio. Y esta es la herencia de ¿quiénes? ¿Para quiénes es esta palabra? ¿Lo hemos visto de esa manera? ¿No? ¿Cierto? La usábamos rápidamente. Pero esa palabra no es para todos. Esa palabra es solo, o esa promesa de Dios es solo para los que le sirven a Él. Ahí lo dice, yo no lo estoy agregando. Ahí lo dice. Dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Para quién es esta palabra? Para los que le sirven a Jehová. Así que si tú eres un servidor de Dios, fácilmente puedes decir esta palabra. Fácilmente puedes empuñar esta arma y los ladrones, atracadores y demás personas que le van a hacer daño van a salir corriendo. Porque lo puedes hacer. Pero si no estás sirviendo al Señor, no puedes usar esa palabra porque no es para ti. Hay gozo y bendición terrenal al servir al reino de Dios. Ahí en Isaías 65, 13 al 14 nos dice, por tanto, así dijo Jehová el Señor. He aquí que mis siervos comerán. ¿Quiénes? Mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. Los siervos no tienen hambre, pero los otros sí tienen hambre.
He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por dolor en el corazón. Y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. ¿Cuántos ven problemas en su casa? ¿Cuántos ven a sus hijos, a sus familiares enfermos? Y tienen que aullar, dice ahí la palabra, no lo digo yo. Y llorar y angustiarse. ¿Por qué? Porque no le quieren servir a Dios. Porque para ustedes es más importante la pereza, los compromisos sociales, todo, que el servicio a Dios. Se acomodaron al ambiente social, pero no vinieron al reino de los cielos. Y miren esto tan profundo que tal vez no lo habíamos visto antes, pero que a medida que vamos avanzando el Evangelio, el Señor nos lo va mostrando. Pero es muy profundo. ¿Y para quiénes son las bendiciones de Dios? Porque a veces no servimos al Señor y dice, Señor, pero está escrito que... No, ahí dice para quién está escrito. Ahí dice para quién está escrito. Señor, yo quiero que mi esposo, mi esposa vaya a los pies de Cristo. Pero ¿le está sirviendo al Señor? Porque esa promesa dice, cree en el Señor Jesús, diríamos aquí parafraseándolo, sirve al Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pero sírvale de corazón, no le dé un pedacito. Si tú te comprometes con el Señor, es tal como se comprometió. Y no, es que hoy no pude, pero póngale a alguien que me reemplace. No, eso es falta de respeto a Dios, hermano. Usted para Dios es irreemplazable. Para el servicio a Dios me refiero, es irreemplazable. No, porque Dios escogió un corazón para cierto día que le sirviera ese día y no escogió el otro corazón. Entonces no se puede reemplazar. Escogió fue su corazón, no la de la otra hermana ni la del otro hermano. Así que, mis amados, tenemos que entender eso. Y si queremos que Dios haga obras en nuestro hogar, en nuestra familia, sirvámosle al 100%. El servicio a Dios será recompensado en el cielo también, ahí en Mateo 5:12, no solamente aquí en la tierra. Dice, gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos, ¿cierto? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué pasa? Cuando tú le estás sirviendo al Señor vas a ser perseguido, ¿verdad? Pero de igual manera sí persiguieron a otros que fueron antes que ustedes o que nosotros. Entonces, los siervos del reino de Dios resplandecerán en el cielo. Y mire que yo no sé por qué la gente le da tanto miedo servirle a Dios, o tanta pereza, o tanta flojera, o tanto desánimo servirle al Señor. Miren lo que te dice Daniel 12:3. Cuando tú empiezas a enseñar la palabra, has aprendido y empiezas a enseñarla, ¿qué pasará cuando tú llegues al cielo? Dice, los entendidos. Tú no eres torpe, tú eres entendida, entendido para el Señor. Y dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Así será, y esa es la promesa de Dios para los que le servimos al Señor. Así que no es que, pero allá no me pagan salario. Aquí no me pagan salario a mí, hermanos. Pero sabe que yo lo hago con gozo todos los días. Yo trabajo para el Señor. Y tal vez yo no reciba dinero de parte de la iglesia, pero recibo bendiciones de parte de Dios. Porque si hay alguien que nos pague bien, se llama Jesucristo. Entonces, mis amados, yo no los llamo aquí a decir, siembren, hagan pactos. No. Yo los llamo aquí a decir, sirvan al Señor
con honestidad, con un corazón sincero y abierto, y ustedes serán prosperados en todo. Y es más, Dios los defenderá en esta tierra y los hará brillar en el cielo. Amén. Denle un aplauso a Dios por eso. Así que, gloria a Dios, para recibir todo esto debemos tener claro que todo lo debemos hacer para Dios y no para los hombres, porque ese es otro error. No, es que yo trabajo allá para el pastor, para los hermanos. Y entonces nos ponemos a llorar. No, es que los hermanos no me agradecen por lo que yo hago en la iglesia. Y le voy a decir algo, nunca se lo van a agradecer. Pero ¿sabes si quién le agradece? Se llama Dios. Él te bendice. Los hermanos nunca te van a agradecer, lo contrario, te van a defraudar. Un día tú entregas toda tu vida para el Señor y cuando menos piense, cualquiera de los hermanos se fue hablando mal de ti. O hasta te hizo daño en algo. Entonces, error creer que nosotros trabajamos para los hermanos, trabajamos para Dios y su reino. Para Él tenemos que trabajar y por eso a Él no le podemos fallar, hermanos. Si yo me comprometo con Él, lo tengo que cumplir, lo tengo que hacer. Colosenses capítulo 3, verso 23 y 24, ya para terminar. ¿Qué nos dice? Todo lo que hagáis, hacerlo ¿cómo? De corazón, dice. ¿Como para quién? Para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia eterna, porque a Cristo el Señor servís. Quienes mandan los remos a la emisora también le sirven al Señor, porque mucha gente es edificada a través de esos remos, muchas alrededor del mundo. Cuando sirven los tintos, eso es un servicio. Cuando traen el agua al altar, eso es un servicio. Cuando hacemos aseo en la iglesia, eso es un servicio. Cuando ponemos las flores en la iglesia, eso es un servicio. Cuando venimos aquí a cantar, eso es un servicio. El que mueve allá los equipos, eso es un servicio para Dios. Y sabe que es muy grande porque a través de esos medios mucha gente está siendo edificada. Entonces, hagámoslo para Dios, hagámoslo para el Señor. Amén. Y qué bueno que podamos estar entendidos de que solo en Dios podemos tener bendición. Solo en Él. No en los hombres. Porque es terrible cuando yo sirvo a Dios y espero que los hermanos me paguen. No me lo van a pagar. Tal vez algunos, porque tienen un buen corazón, han sido ya preparados en el Señor. Y entonces son agradecidos con Dios y sus siervos. Pero la gran mayoría no lo va a hacer. Entonces, mis amados, tenemos que saber qué exige y qué ofrece Dios en nuestro servicio. Y hoy lo dejamos muy claro, ¿verdad? Gloria a Jesús. Oremos al Señor. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos regalaste. Colocamos nuestra vida en tu presencia, Dios. Y te pedimos que tu misericordia, tu gracia y tu amor esté con nosotros en todo tiempo, Padre amado. Gracias, Señor, por venir hoy, Señor, y tocar nuestra vida, nuestro corazón y nuestra alma, Dios. Gracias por hablarnos, gracias por llamarnos y hacernos entender que nada se puede recibir gratuito, Señor, sino que nuestro corazón debe disponerse para servirte a ti, Señor. Padre, ayúdanos a disponernos, ayúdanos a dar de los talentos que tú nos has dado para tu obra, Dios. Señor, gracias porque tú eres santo, bueno y maravilloso, Señor. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. ¿A quién podemos servir mejor sino a ti, Señor? Tú suplirás siempre, dice tu palabra, todo lo que nos falte, Señor. Pero eso, Señor, dice tu palabra conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Y esas riquezas son la obediencia, la verdad, tu palabra fundada en nosotros, Señor. Así que, Padre, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor.
Dejamos nuestra salud, nuestra vida en tus manos y pedimos que tu misericordia, tu amor y tu gracia nos alcancen hoy y siempre, Padre. Entregamos, Señor, nuestra vida junto con esta semana que iniciamos hoy y pedimos que tu misericordia, Señor, nos acoja siempre, Dios, y nos guíe por el camino perfecto, Dios mío. Apártanos, Señor, de las garras de los ladrones, de los atracadores, Dios mío. No dejes, Señor, que nada de este mundo nos toque, pero dispone, Señor, nuestro corazón para servirte, porque entonces tendremos esa promesa firme en nosotros, Padre. Señor, rodéanos con tus ángeles, guarda nuestros pasos, la de nuestras familias, Dios mío. Guarda toda la iglesia de Cristo en la tierra, Dios, y permite que esta semana, Señor, en alimento, en vestido, en techo, sustento y abrigo, seamos bendecidos y sobre bendición. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.